Hola a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor para mí estar en estos cursos organizados por el Valle Brom. Y hoy vamos a referirnos a la cascada vasodilatadora de Rosner y a la teoría de Rosner. Va a ser una mirada hacia el pasado. Rosner es un neurocirujano estadounidense que a fines de la década del 80 y toda la década del 90 desarrolló una teoría que era una estrategia para manejar la presión intracraneana del traumatizado grave, que se llama, o que se ha dado en llamar, el CPP Management o el manejo de la presión de perfusión a la Rosner. Esa teoría tuvo su apogeo en ese tiempo y después declinó, en parte porque se demostró que no explicaba todos los fenómenos que ocurrían en la hemodinamia intracraneal, y además porque el propio autor se alejó de esta área científica y se dedicó a otras cosas y no había dejado una escuela de seguidores. La teoría de Rosner es mucho más que la cascada vasodilatadora, pero la cascada vasodilatadora de Rosner es probablemente uno de los insumos que dejó su teoría y es un modelo de funcionamiento de la hemodinamia intracraneal que vamos a ver en determinadas circunstancias. Para empezar, Rosner insistía mucho en la constancia del volumen intracraneano y señalaba que cuando se hacía la curva presión-volumen se cometía un error porque se decía simplemente volumen cuando por Monro-Kelly sabemos que el volumen intracraneano es constante. La curva de presión-volumen de Rosner señala, como ustedes ven, en el eje horizontal no va el volumen, sino el volumen desplazado, y señalaba que la presión, desde el punto de vista físico, es el cociente entre fuerza y área, y eso sería la PIC patológica, la estimación de la fuerza requerida para desplazar el fluido que hay intracraneano, líquido cefalorraquídeo y sangre, desde la cavidad intracraneana a efectos de acomodar el nuevo volumen. Eso era una de las primeras aserciones que hacía Rosner desde el principio cuando analizaba la fisiología intracraneana. También mostraba que la hipérbole que define la relación presión-volumen era en realidad un promedio de varias otras curvas. Como ustedes ven a la derecha, los fluidos que se desplazan cuando se hace el test de volumen es principalmente al principio la parte venosa de la circulación cerebral y posteriormente el desplazamiento hacia el sector espinal del líquido cefalorraquídeo. En último término, ya cuando la curva se verticaliza y aumenta muchísimo la presión, se empieza a desplazar el contenido arterial de la circulación, vinculado con el fenómeno de autorregulación cerebral. Allá por la década del 50 al 60, el grupo danés liderado por Lassen había descrito el fenómeno de autorregulación cerebral después de recolectar 376 determinaciones de distintos individuos de flujo sanguíneo cerebral medido por el óxido nitroso. Y en esa experiencia había mostrado esta curva que ustedes van a ver varias veces en este curso, es la curva de la autorregulación cerebral, que muestra claramente que en un amplio margen de presiones entre 50 y 150 milímetros de presión, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, lo que muestra una capacidad de adaptación de la circulación cerebral a efectos de mantener con un flujo mantenido ante las variaciones de presión. A partir de valores de 50 empieza la curva descendente del flujo sanguíneo cerebral. Esta determinación fue pionera, agrupa individuos con patología, pero también voluntarios sanos, pacientes con hipotensión, con hipertensión. En una primera instancia no se describió el límite superior de la autorregulación, pero sí se estableció claramente el límite inferior de la autorregulación, es decir, cuando ya la circulación no puede compensar más y el flujo sanguíneo cae. También el grupo de Lassen mostró que la regulación del flujo sanguíneo cerebral no depende solamente de la autorregulación cerebral. Cuando hablamos de autorregulación cerebral, siempre nos referimos a la autorregulación presora, es decir, a la autorregulación que ocurre a los distintos niveles de presión arterial. Aquí tenemos las gráficas que el propio Lassen publicó en su época de los fenómenos más allá de la autorregulación, el fenómeno metabólico, el acople directo entre flujo y funcionamiento del órgano, dos gases que tienen un papel clave, que también tienen una relación casi directa con el flujo, y la regulación neurogénica le ponía un gran signo de interrogación porque se calculaba que su función no era tan importante y probablemente se desconocía en aquel momento el rol que ocupaba.
Lo que más tomó Rosner para sus pacientes neurocríticos fue la importancia de la regulación presora, es decir, hizo énfasis en la autorregulación presora y tomó y aplicó al pie de la cama del enfermo, fue en eso pionero, conceptos de la fisiología y fisiopatología cerebral en aras de mejorar la situación de la hemodinamia intracraneal de sus pacientes. La curva de autorregulación de Rosner es un poco distinta en el sentido de que en el eje horizontal, en vez de tomar la presión arterial como toma la curva de autorregulación original del ASEN, toma la presión de perfusión cerebral. Esa es la primera cambio, porque en sus pacientes, a diferencia de los pacientes, de la gran mayoría de los pacientes del ASEN, la presión de perfusión cerebral parecería tener un rol más importante ya que en los pacientes de Rosner existía aumento de la presión intracraneana. También señala en su definición de autorregulación cerebral la existencia en la circulación cerebral de una presión crítica de cierre, es decir, que a un nivel mayor que cero los vasos se colapsan. Es decir, si venimos con presión en descenso, la circulación parará de fluir a un valor que calculaban entre 10 y 15 en los pacientes que eran estudiados. Para tener el concepto que debemos tener y que hacía hincapié Rosner, es el concepto de presión de perfusión cerebral como una presión transmural, es decir, una presión dentro contra una presión fuera. Eso define la presión de perfusión cerebral y señalaba que la presión de perfusión cerebral es en realidad en la situación de hipertensión intracraneana, es decir, donde la variable PIC empieza a tener entidad, el verdadero estímulo para el fenómeno autorregulatorio. Esto se ha demostrado claramente en el grupo de los médicos neurointervencionistas que usan catéteres endovasculares con transducen en la punta, que cuando, por ejemplo, este estudio europeo estudió 19 pacientes con hemorragia subarachnoidea y que fueron estudiados para tratamiento de sus aneurismas, comprobó claramente que la presión en la carótida fuera del cráneo, en este caso, por ejemplo, en sus 19 pacientes, un promedio de 102 milímetros de mercurio, caía a 91 cuando se pasaba de la carótida del segmento cervical C1 al segmento del seno cavernoso C4. La entrada dentro del cráneo condicionaba claramente en la medida de la presión intravascular una caída que correspondería sin ningún lugar a duda a la presencia de la presión intracraneal. Es decir, que la presión que estimula la autorregulación en los pacientes con hipertensión intracraneana es la presión de perfusión cerebral y ya no la presión arterial sistémica. Las otras fases fisiológicas jerarquizadas en la teoría de Rosner es el comportamiento de las arterias piales, dilatorias y vasoconstrictoras. En estudios basados en el laboratorio de Virginio de Hermes Conto, estudios hechos en el gato con ventana craneal y observación directa de la circulación pial, se mostró claramente que las variaciones de presión de perfusión condicionaban en este grupo de arterias piales de 40 a 50 micras cambios manifiestos del diámetro, que eran observables directamente, cambios que llegaban cerca del 200%. Como el diámetro vascular tiene una relación, como el volumen vascular tiene una relación al cuadrado del diámetro, la relación del volumen vascular de ese grupo de vasos es mayor al 300%. Esa es la relación entre diámetro vascular y volumen vascular. Este es otro aspecto importante de la teoría de Rosner de la presión de perfusión y de la importancia de la presión intracraneana condicionada por estos cambios de volumen vascular. Por eso, uno de los aspectos fundamentales que debemos sostener es que durante la fase meseta de autorregulación cerebral descrita por Lassen y vista también en los estudios de Rosner, hay un cambio manifiesto del diámetro vascular arteriolar pial durante esa meseta. En el límite superior de la autorregulación hay una máxima constricción y en
alrededor del límite inferior hay una máxima dilatación. Hoy se sabe que la dilatación sigue progresando aún cuando ya empezó a caer el flujo. Es decir, que la dilatación máxima está más allá, más a la izquierda. La dilatación máxima vascular está más a la izquierda del límite inferior de la autorregulación. Uno de los aspectos importantes que se explican en esto es que mientras que en la parte izquierda del centro el vasocolapso es pasivo, los vasos se colapsan por caída de la presión, en la meseta de la autorregulación la acción vascular es activa, es decir, hay un estímulo sobre la pared arteriolar vial, genera una respuesta activa, vasoconstrictora cuando aumentamos la presión de perfusión y vasodilatadora cuando la disminuimos. Esto es muy importante entenderlo. Esto sería el comportamiento de la presión intracraneana en relación al diámetro vascular y al volumen vascular. Como dijimos, el volumen vascular tiene una relación del cuadrado del diámetro y eso hace en los pacientes con compliance cerebral disminuida, es decir, que tienen ya disminuida la capacidad buffer, la dilatación vascular que se produce cercano al límite o en derredor del límite inferior de la autorregulación condiciona un aumento de la presión intracraneana marcada, que si nosotros aumentamos la presión de perfusión se verá reducida porque se produce la vasoconstricción cerebral a efectos de mantener el flujo constante. Como podemos ver acá, en la primera parte hay una relación directa entre la presión arterial, si se quiere, la presión de perfusión y la presión intracraneana, y en la fase de meseta autorregulatoria la relación es inversa. Hay relación directa en la fase descendente del flujo y hay relación inversa en la fase de meseta, es decir, cuanto más nos desviamos a la derecha con el aumento de la presión de perfusión, más se reduce el diámetro vascular y por ende el volumen vascular. Otro de los fundamentos de la teoría de Rosner que debemos tener presentes, y esto es una transcripción de sus afirmaciones, es que la vasta mayoría de las injurias cerebrales mantienen tanto la respuesta autorregulatoria como el acople del flujo sanguíneo cerebral y también el acople metabólico, son relativamente intactos. En realidad, Rosner señalaba que este perfil de flujo ascendente y después meseta autorregulatorio con flujo constante, prácticamente todos los pacientes, aún los injuriados, lo tenían, pero con alteraciones relativas que vamos a señalar a continuación. También señalaba Rosner, por eso está el entrecomillado, cuando hay situaciones regionales, estas pueden ser más borrosas, estas relaciones, pero aún así son mantenidas. Es decir, por ejemplo, él hablaba mucho cuando hay una obstrucción vascular, se puede producir una caída muy importante del flujo y de la presión de perfusión regional al haber una obstrucción vascular. Pero aún así, las relaciones son mantenidas también a nivel locorregional. Vamos a ver ahora, partiendo de que señalaba en forma enfática que los enfermos tenían un trastorno autorregulatorio relativo que él describía, la curva de ascenso y meseta se mantenía en la gran mayoría de los pacientes. Tomando en cuenta una curva de autorregulación, él señalaba en primer lugar que la curva de los pacientes críticos traumatizados con hipertensión intracraneana tenían un desplazamiento a la derecha y un aumento de la presión crítica de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema, si nosotros permitíamos que bajara la presión, se iba a flujo cero, presión crítica de cierre, a un valor mayor de lo normal. Es decir, íbamos a tener, si decimos en 10 valores normales, en 20 o 30 milímetros de mercurio de presión de perfusión, o sea, la presión ariete, la presión que abre la circulación, ya se cierra. Por otra parte, decía, se necesita una mayor presión de apertura, es decir, se cierra a 30, 40, pero para abrirlo necesitamos más. Y ahí el concepto de histéresis, es decir, necesitamos una mayor presión para abrir que la presión
por la cual la circulación se cierra si venimos en un flujo descendiente. El otro aspecto es el límite inferior de la autorregulación. En estos pacientes con desplazamiento hacia la derecha, el límite de autorregulación inferior, es decir, cuando empieza a caer el flujo, se produce a un mayor valor. Este es uno de los aspectos importantísimos de la teoría de Rosner. Es decir, que necesitamos una mayor presión de perfusión antes de llegar a la meseta autorregulatoria. Y como vimos hoy, la curva de presión intracraneana será máxima, los valores más altos estarán siempre cerca del límite inferior de la autorregulación, que en el grupo de Rosner, en la teoría de Rosner, se va a producir más cerca de flujos de presiones de perfusión entre 70 y 90. Y que en la parte ascendente, si nosotros nos quedamos con la parte ascendente, podemos ver que la presión intracraneana va a aumentar a medida que nosotros aumentamos la presión de perfusión, y si nos quedamos con esta parte, según Rosner, nos quedamos con la idea de que el paciente no tiene autorregulación, pero lo que necesita es mayor presión para poder encontrar el límite inferior y empezar a transitar por la meseta autorregulatoria. Mirando de vuelta esta gráfica, la diferencia con el concepto clásico era que necesitamos mayor presión de perfusión para encontrar el codo de la curva autorregulatoria del límite inferior y poder empezar a lograr con un estímulo mayor ariete a la circulación vial reactiva, empieza el fenómeno vasoconstrictor y poder bajar la presión intracraneana. En suma, los trastornos autorregulatorios que aceptaba Rosner era el aumento de la presión crítica de cierre, el aumento de la histéresis que explicamos recientemente y el aumento del límite inferior de la autorregulación a un nivel mayor de presión de perfusión. Y también señalaba, debido a su experiencia con los pacientes, que la respuesta reactiva vasoconstrictora se producía por una mayor latencia. Y repetía siempre que la presión de perfusión tendrá que ser elevada a niveles supranormales para expandir la vasculatura y restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Una característica de los trabajos de Rosner publicados, la mayoría de ellos en los proceedings de los simposios de presión intracraneana, es la cantidad de registros sincronizados en papel de la APA, la PIC y la PPC. La observación que él realizó de metros y metros de estos registros fue importantísimo para establecer su teoría, ya que en ellos observó el fenómeno de autorregulación cerebral claramente. Como ustedes ven, el fenómeno siempre inicial, el primum movere, digamos, es la caída de la presión, como ven acá, genera un aumento desfasado de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque esa caída provoca vasodilatación arteriolar vial compensatoria. Eso lleva a una caída más significativa de la presión de perfusión, hasta un punto que él llamaba umbral isquémico. Se producía una respuesta simpático-adrenérgica espontánea que generaba el pico de presión y lo que se llamaba la espiga terminal de la onda de Pick, con la cual se terminaba por esa descarga adrenérgica, simpático-adrenérgica, desencadenada por la bajada manifiesta de la presión de perfusión, y se yugulaba la onda de Pick, que comenzaba a bajar nuevamente por este estímulo de presión que se generaba. A pesar de este aumento, igual la presión de perfusión aumentaba y se controlaba la onda de Pick. Y acá él describió, mirando muchos pacientes, lo que se llamó el umbral isquémico, que dispara el aumento de la presión arterial y genera la espiga terminal. Este aumento es pasivo, esto es activo, la reacción que genera el aumento de Pick es activo, esto es una respuesta pasiva, es decir, el aumento simpático adrenérgico de presión se transmite directamente en la onda de Pick y esto genera rápidamente, por la misma onda de presión elevada, la vasoconstricción cerebral y el cese de la onda de Pick. Y después, mirando los registros, describió PPC, que logra
los valores más bajos de presión intracraneana. O sea, con estas dos ondas, estos dos valores, el que dispara la respuesta simpático-adrenérgica y la que genera la presión de perfusión que se correlaciona con la más baja PIC, le llamo presión de perfusión target. Una de las cosas que más importa, que él estudió profundamente, son las ondas cíclicas, las ondas A y las ondas B. Las ondas A y las ondas B, descritas por Lambert, son fenómenos cíclicos que no tuvieron una buena explicación en los estudios de Lambert, que él encontró claramente vinculadas a los fenómenos autorregulatorios. Es decir, cuando nosotros vemos ondas A de PIC y ondas B, lo primero tenemos que decir que es un fenómeno autorregulatorio. Acá claramente ustedes ven que la caída de la presión sostenida en el tiempo genera una vasodilatación que se ve perfectamente en la onda de PIC y la caída correspondiente de la presión de perfusión, que llega a un punto que provoca el estímulo simpático adrenérgico que da lo que se llama la espiga terminal. El fenómeno de la onda A es todo vasoactivo, todo reactivo vasoactivo, pero la espiga terminal es un fenómeno pasivo. La onda de presión arterial desencadenada por el que se llega al umbral isquémico. Ese punto es importante tenerlo presente porque eso inmediatamente genera la vasoconstricción cerebral reactiva. Este aumento de presión arterial, este ascenso de la presión de perfusión estimula la vasoreactividad de los vasos reactivos y eso lleva claramente a un descenso de la presión intracraneana. Como ustedes ven claramente, la presión target y la presión umbral. También las ondas B son fenómenos similares, pero más frecuentes en el tiempo. Ambas pueden llegar a presiones intracraneanas muy elevadas. Esas presiones intracraneanas, como pueden ver acá, la diferencia es, esto es la presión, se genera un aumento de la PIC, pero rápidamente se llega al umbral isquémico y se produce la espiga terminal a nivel de la presión intracraneana por el aumento de la presión arterial y nuevamente después vuelve a caer la presión y vuelve a repetirse el fenómeno. Se dice que en las ondas B la presión umbral isquémica y la presión target están muy juntas, por lo tanto el fenómeno se repite en forma cíclica y en forma más frecuente. Frente a fenómenos cíclicos, como se ven acá, es claro la idea de tratar de explicarlos por un fenómeno circular. Y de ahí es donde surge el concepto de cascada vasodilatadora y cascada vasoconstrictora de Rohr, que explican los fenómenos cíclicos que él veía en su registro. La cascada vasodilatadora, en su forma más simple, es una caída de la presión de perfusión que puede venir por un aumento de la PIC o por una caída de la presión arterial, una vasodilatación reactiva. Este fenómeno es reactivo, activo. Esto es puesta en marcha de los fenómenos autorregulatorios. Esta vasodilatación aumenta, como sabemos, el volumen en un porcentaje altísimo. Este aumento de volumen genera aumento de la presión intracraneana por la curva de Compliance y este círculo se cierra, mayor caída, y esto se va produciendo y se va dilatando hasta llegar al máximo grado de dilatación a nivel del límite inferior de la curva de autorregulación, y eso puede ser cortado o porque se llega al umbral isquémico y hay una descarga espontánea simpático-adrenérgica o por una actuación terapéutica del equipo tratado. Una forma más completa, expandida de la curva muestra claramente en cada punto, en cada estación de la cascada puede ser alimentada. Acá, por ejemplo, cualquier cosa que haga caer la presión arterial, la deshidratación por diuréticos, por fármacos a veces administrados rápidamente. Estos pacientes están ventilados mecánicamente y la ventilación mecánica genera en varias circunstancias hipotensión. Es decir, todo esto puede alimentar la caída de la presión de perfusión a través de la caída de la presión arterial. Esto puede generar vasodilatación, pero la vasodilatación puede también tener su fuente en otros. Por ejemplo, si el enfermo se despierta y el acople neurovascular metabólico está presente, convocará flujo y eso llevará a una vasodilatación y eso puede poner en marcha una onda de PIC. La caída del oxígeno o el aumento del CO2
si son importantes, son estímulos vasodilatadores muy potentes. El uso de fármacos vasodilatadores, todo esto puede generar ondas de presión intracraniana, aumento del volumen, aumento de la presión y puesta en marcha de la cascada vasodilatadora. La contrapartida, digamos, que es la estrategia terapéutica de la Rosner, es poner en marcha la cascada vasoconstrictora, es decir, la respuesta inversa. El aumento de la presión de perfusión es un poco el centro de la terapéutica de Rosner, porque eso estimula por mecanismo activo la vasoconstricción. Eso disminuye el volumen de una forma muy importante, vinculado al cuadrado del diámetro. Eso baja la PIC y esto se puede provocar un control. Y también la vasoconstricción también puede venir por varios mecanismos que podemos actuar. Mantener una presión más alta, es decir, cuando, por ejemplo, una de las cosas que vemos frecuentemente en pacientes que continuamente están haciendo ondas cíclicas, está revelando que estamos trabajando con presiones de perfusión muy cercanas al límite inferior de la autorregulación. Podemos también utilizar mecanismos de vasoconstricción, bajar la CO2, el aporte de oxígeno en forma importante, la hiperoxia es un estímulo vasoconstrictor, la disminución de la viscosidad con los agentes osmóticos, la disminución del metabolismo siempre y cuando usemos drogas que no provoquen hipotensión. Es decir, cada punto de la cascada vasoconstrictora pueden ser alimentados por mecanismos independientes de la caída de la presión, del aumento de la presión de perfusión. La estrategia Rosner, el trabajo cumbre, fue publicado en el Journal of Neuroscience en 1995. Como ustedes ven ahí, fue un trabajo prospectivo, pero utilizando todos la misma terapéutica. Se juntó 158 pacientes. Este trabajo hoy en día no hubiese sido publicado en este journal de tan impact factor tan alto, porque es un trabajo de una serie de casos de una población todos manejados de la misma manera. Él mostró una cosa muy interesante, que los valores más bajos de presión intracraniana los logró con PPC de este valor, entre 85 y 112. Y señala en ese trabajo, es un trabajo clínico de un investigador que trabajó al pie de la cama, mirando los registros, viendo caso por caso, que valores mayores a 112, que es una presión de perfusión muy importante hoy en día, permitirían, sería como el límite de decir, bueno, sí, si llegamos a 112 y esperando con la latencia prolongada que tienen estos pacientes, 15, 20 minutos y no hay una respuesta, podemos sacar que no va a haber respuesta. 112 milímetros de presión media. En su serie mostró comparativa con la de la coma Databank, que por el score motor, todos sus grupos diferenciados por score motor y Glasgow tenían mejor evolución que los pacientes de la coma Databank, una serie de pacientes publicados antes en Estados Unidos. La mortalidad que plantea en este trabajo fue 29%, que es hoy por hoy un valor alto, en que la mayoría de las series de los países más desarrollados están más cerca del valor de 20%. La estrategia Rosner, podemos decir que la PPC mayor en el cerebro infuriado, por supuesto mayor en el hipertenso. Cuando existen ondas cíclicas, la conclusión es que la PPC es baja y hay que subirla, que la relación PIC-PPC inversa, estamos trabajando en la meseta autorregulatoria, y cuando la PIC y la PPC es directa, está fuera de la meseta y debemos seguir subiendo para encontrar el límite inferior y empezar a transcurrir en la meseta autorregulatoria. Una de las cosas más interesantes fue la controversia Rosner versus Sauquillo en 1997. Un poco ahí comenzó a declinar la teoría de Rosner, que capeaba durante esos últimos 10 años. Sauquillo en ese debate que ocurrió en Virginia, en Richmond, en 1997, llevó una serie de 31 pacientes y mostró con un test de fenilefrina y valorando el flujo con la diferencia arterio-yugular de oxígeno, que solo el 30% de sus pacientes tenían un comportamiento de la Rosner y el resto, o sea, el 60%, tenían pérdida de la autorregulación o el fenómeno de pseudo-autorregulación, que es la mantención del flujo
pero con claro aumento de la presión intracraneana, mantención o reducción del flujo sanguíneo durante el test, pero con aumento de la presión intracraneana. Ahí el fenómeno sería que el aumento de la presión intracraneana no permite que el flujo aumente con el aumento de la presión arterial y genera una meseta que podemos decir que es pseudo porque hay en realidad un aumento de la controversia que fue aceptada la visión más integral de Sauquillo, un poco generó el fin de la visión tan unívoca que hacía Rosner de los pacientes traumatizados encefálicos con hipertensión intracraneana. Nosotros también en nuestro grupo, con la doctora Pupo, mostró claramente que en una serie más chica de 11 pacientes, la mitad solamente tenían un comportamiento de descenso de la PIC con el aumento de la presión de perfusión, y un grupo que le hicimos presión incluso a niveles muy altos no se lograba reducir, incluso se aumentaba incluso a valores muy altos algunos pacientes. El doctor Roner nos dejó cosas muy interesantes, como muestra en una revisión reciente Bernard, pero miró solo un grupo, digamos, un solo grupo de pacientes con este comportamiento que ustedes pudieron ver. Este es un esquema que muestra que las ondas cíclicas están muy cerca del límite inferior de la autorregulación, y ahí es donde se produce el aumento de la presión intracraneana, que puede lograrse en este grupo de pacientes con ondas cíclicas, con el aumento de la presión arterial, por supuesto de la presión de perfusión, el control de la presión intracraneana. Es lo que se llama la zona de la cascada vasodilatadora, la zona que está pegada cerca del límite inferior de la autorregulación. Pero un grupo importante de pacientes, probablemente más de la mitad, probablemente 60-70%, tiene un comportamiento con una meseta muy estrecha y apenas en forma de meseta, y otros grupos tienen un comportamiento, a pesar del aumento, en forma directa. La visión que predomina ahora es la visión integradora propuesta por Cambridge y dada por el doctor Sónica, en donde la reactividad vascular se toma como una función medible, no un fenómeno todo nada, cuantificable al pie de la cama, con varios índices, cada día se describen más, en donde se puede ver cuál es la presión de perfusión óptima de acuerdo a la relación entre la presión y la PPC, entre la presión intracraneana y la PPC, entre la presión intracraneana y la presión arterial, que va a ser objeto seguramente de varias presentaciones en este curso, en donde vimos que en algunos pacientes que midiendo estos índices tenían como presión de perfusión óptima valores cercanos o parecidos a los que encontró Rosner en su grupo de pacientes. Como un resabio final, en las guías de la CIBE de Seattle de 2019, en el escalón número 2, existe, digamos, como un corolario final de la terapéutica Rosner, un test de presión, un aumento de la presión de 10 milímetros de mercurio, usando el test de acuerdo al trabajo de Rosenthal, de levantar 10 puntos la presión de perfusión, como prueba de control de la hipertensión intracraneana en el escalón número 2. Seguramente en este consenso, si hubiese estado presente el doctor Rosner, no hubiese aceptado el aumento de la presión arterial, sino el aumento de la presión de perfusión cerebral en este test, y probablemente valores más altos hubiese exigido como screening de respuesta o no respuesta a estos pacientes que han llegado a este punto para control de la presión intracraneal. Muchas gracias.